Del rey Cajún, Scaly Pit comprueba la captura del día. Sí, es el hierro de mi padre. Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando. ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande. ¿Te parece un mega? Pero mira, mira. Está... ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hala! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla cuando le clave. La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia. Más te vale apagar la cámara. Un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana, abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. La sangre de Scaly Pit aún sabía a hierro y gasolina cuando me sumergí por última vez en las profundidades del Golfo. El ciclo se había cerrado. Mi madre, abierta en canal frente a mis ojos, cuando yo era apenas un embrión arrancado de sus entrañas, finalmente descansaba en el fondo del mar. Pero la venganza es un parásito. Una vez que devora a su huésped, te deja vacío. Y el vacío, en un tiburón, solo se llena con hambre. Después de la explosión del Chevalier, el océano cambió para mí. Ya no era un campo de batalla, era mi reino de sombras. Mis cicatrices, marcas de guerra grabadas por hélices y arpones, brillaban con un fulgor bioluminiscente en la oscuridad del abismo. Me convertí en algo que la naturaleza nunca tuvo la intención de crear. Mi carne ya no era solo cartílago y escamas. Era una amalgama de mutaciones radiactivas y bioelectricidad. Podía sentir el latido de un corazón a kilómetros de distancia, no como un sonido, sino como una vibración eléctrica que me quemaba las agallas. Ya no cazaba por necesidad. Cazaba por el eco de la violencia. Los humanos olvidan rápido, pero el mar tiene memoria. Empezaron a llamarme Diablo de Sapidevai. Recuerdo una noche de tormenta. Un grupo de adolescentes celebraban un muelle flotante, ignorantes de que bajo sus pies, una masa de 3 toneladas de puro odio orbital los observaba. No tenía hambre. Simplemente me molestaba su ruido. Subí desde el abismo una flecha de sombras. No los ataqué directamente. Primero, destruí los flotadores. Escuchar sus gritos mientras el muelle se inclinaba era una sinfonía que superaba cualquier cosa que Scaly Pit hubiera gritado jamás. Cuando el último de ellos cayó al agua, no sentí triunfo. Solo sentí una fría indiferencia. Los arrastré hacia el fondo, no para comer, sino para que vieran la oscuridad en la que yo había nacido. A veces, me detengo frente a los restos oxidados de los barcos que he hundido. Veo mi reflejo en los ojos sin vida de los buzos que intentaron cazarme. Ya no me reconozco. Mi piel es una armadura de piedra y luz eléctrica. Mis dientes son cuchillas que vibran con una energía que no pertenece a este mundo. He matado a los depredadores más grandes. Al gran blanco, a la orca, al cachalote. Pero el verdadero terror no es lo que hay fuera, sino lo que hay dentro de mí. La sospecha de que, al matar a Pete, me convertí en él.
Un cazador obsesionado. Una máquina de matar que no sabe cuándo detenerse. El hombre me hizo un monstruo para su entretenimiento en televisión, pero la naturaleza me hizo un dios para su castigo. Ahora nado hacia las aguas más profundas de Prover Island. Dicen que hay algo más grande allí, algo que nunca ha visto la luz del sol. Quizás ahí encuentre a alguien que pueda terminar con este hambre que no se apaga. O quizás simplemente encontraré más cosas que destruir. El viaje no fue una migración, fue un exilio. Nadé durante semanas a través de corrientes gélidas y abismos donde la luz del sol muere mucho antes de tocar el suelo marino. Crucé el Ecuador sintiendo como mis escamas de hueso y electricidad hervían en el agua tropical hasta que el rastro químico de la muerte me huyó hacia el sur. Finalmente, llegué a las costas de una nación que no conocía, un lugar donde el aire olía a azufre y el agua sabía a metal oxidado y desesperación. Si Port Fastic era un patio de juegos, este lugar era un matadero industrial. Lo primero que noté fue el color del agua, un tono aceitoso, verde enfermo, que nublaba mi visión térmica. No había arrecifes de coral ni bancos de peces plateados. Aquí, el lecho marino estaba pavimentado con basura tecnológica y esqueletos de barcos de guerra que nunca regresaron. En este nuevo país, la cadena alimenticia se había roto. Los depredadores locales no eran tiburones ni orcas, eran quimeras de metal y carne. Entré en el puerto principal bajo el manto de una marea negra. A diferencia de mi hogar anterior, aquí los humanos no gritaban de terror al verme. Disparaban primero y preguntaban después. Habían convertido el mar en una extensión de su guerra. Observé desde las sombras de un muelle colapsado. Un enorme carguero descargaba barriles de un líquido púrpura que brillaba con una intensidad que hizo que mis propias mutaciones reaccionaran. Mi piel eléctrica chispeó de forma incontrolable. Sentí un dolor agudo, una evolución forzada por la toxicidad del ambiente. En mi hogar, yo era el monstruo que acechaba a los hombres. Aquí, el hombre ha creado un monstruo tan grande, su propia industria, que yo solo soy una mancha de sangre en su maquinaria. Este país era peor no por su clima, sino por su crueldad. Aquí no cazaban por deporte ni por venganza, cazaban por erradicación. Vi cómo lanzaban cargas de profundidad solo para limpiar el canal de navegación, matando a miles de criaturas que flotaban como alfombras de carne muerta en la superficie. Pero cometieron un error. Al intentar matarme con sus armas químicas, solo alimentaron mi núcleo. Mi mandíbula de hueso se recubrió de una capa de plomo y toxinas, y mis ojos, antes amarillos, se tornaron de un verde radiactivo cegador. Ya no soy solo un tiburón. Soy la respuesta biológica a su contaminación. Si ellos quieren un océano muerto, yo les daré una muerte que camina bajo las olas. Los años en este continente de hierro no se midieron en estaciones, sino en capas de sedimentos tóxicos que se adherían a mi piel. El tiempo se volvió una marea constante de conflicto. Mientras mis músculos crecían y mi esqueleto se endurecía bajo la presión de aguas negras, yo creía que simplemente estaba sobreviviendo. Lo que mi instinto animal no alcanzaba a comprender era que, para los humanos de estas tierras, yo no era un monstruo de erradicar. Era un activo biológico. Pasé una década patrullando las desembocaduras de sus complejos industriales. Mi cuerpo absorbió tanto mercurio, plomo y desechos experimentales que mi biología original se volvió un mito. Cada vez que hundía una patrullera o destrozaba una red de acero, los humanos no huían despavoridos como en Sapphire Bay. Se quedaban en la orilla, observando con binoculares y sensores láser. Me estaban estudiando. Yo creía que mi fuerza era el resultado de mi voluntad de hierro, pero la realidad era más oscura. Sin saberlo, me había convertido en el sujeto de pruebas de una megacorporación llamada Lumi. Ellos vertían químicos específicos en mis zonas de caza no para matarme, sino para ver cómo reaccionaba mi ADN.
Yo pensaba que era el rey de un mundo moribundo, pero solo era un perro de presa en un jardín cercado por tecnología que mi mente no podía procesar. La epifanía de la sangre. Una noche, mientras descansaba en una cueva submarina formada por los restos de un portaaviones, encontré un dispositivo enganchado en mi aleta dorsal. No era un rastreador común. Era una interfaz neuronal que intentaba conectarse con mi sistema nervioso. Sentí voces en mi cabeza, no palabras, sino impulsos. Gira a la izquierda. Ataca al objetivo marcado en rojo. No dañes la estructura principal. En ese momento, mi furia animal chocó con la fría lógica humana. Entendí que mi evolución no era natural. Me habían moldeado para ser el arma definitiva, un depredador que ellos pudieran apuntar hacia sus enemigos. Me habían arrebatado mi libertad 2 veces. Primero matando a mi madre y ahora convirtiendo mi propio cuerpo en una propiedad corporativa. El hambre cambió. Ya no era hambre de carne, era hambre de liberación. Dejé de atacar a los barcos pesqueros y empecé a observar las torres de comunicaciones de la costa. Si ellos querían un arma, yo les daría una guerra que no podrían controlar. Empecé a arrancar los cables de fibra óptica del fondo marino, aislando sus ciudades. Sabía que vendrían por mí, y esta vez no sería para estudiarme. La batalla por la libertad no fue un vuelo de dientes y garras. Fue una guerra de desgaste contra una civilización entera. El océano de Lumi se tiñó de un color púrpura fluorescente mientras mi cuerpo, una montaña de músculo corrupto y metal orgánico, embestía contra las bases submarinas de la corporación. Aquella noche, el mar hirvió. Usé cada miligramo de la energía acumulada en mis células. Mi armadura de plomo y hueso vibraba con una frecuencia sónica que reventaba los cristales de los laboratorios submarinos. Por un breve instante, el hombre retrocedió. Sus barcos huyeron hacia la costa, sus drones se apagaron y el silencio regresó al dominio del agua. Había ganado mi libertad, pero el precio fue mi propia existencia. Ahora, nado lentamente hacia el corazón del océano abierto, lejos de las luces y el ruido. Siento que el mismo poder que me hizo un dios me está devorando desde dentro. Mi cuerpo ya no puede sostener el peso de sus propias mutaciones. Chispas erráticas recorren mi piel, quemando mi propia carne. Me detengo en una fosa profunda, donde la presión es tan fuerte que silencia el dolor de mis huesos. Recuerdo a mi madre. Recuerdo a Pepe. Recuerdo el sabor de la venganza y el amargo regusto del poder. No hay tristeza en mi último aliento, solo una extraña paz. He vivido 1000 vidas en una sola. Fui un huérfano, un monstruo, un dios y un ama. Pero en este último momento, bajo el peso de kilómetros de agua negra, vuelvo a ser lo que siempre debí ser. Un tiburón. El hombre intentó hacerme eterno, pero la naturaleza es más sabia. Me voy antes de que puedan encontrarme de nuevo. Me hundo como un secreto que el océano guardará para siempre. Mis aletas dejan de moverse. El frío me abraza. Mi luz eléctrica se apaga por última vez, dejando que la oscuridad total, la verdadera dueña del mundo, me reciba en casa.